Buenos días de nuevo. ¿Algún voluntario para orar por el predicador? Toca a Yelide. ¿A quién le toca? Sí, Señor Padre, damos gracias por este día, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Ponemos de ti delante a nuestro pastor Víctor, Padre. Sé tú, Señor, usándolo con poder el día de hoy para traernos una palabra que venga y provenga de ti, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pues que así sea. Bueno, hoy empezamos una serie de predicaciones desde hoy hasta nuestro retiro de la primera semana de abril. Entonces, cada domingo, desde este domingo en adelante hasta el 1 de abril, vamos a tener esta serie de predicaciones con un tema en común, que es sé fuerte y valiente. Porque nuestro retiro, ¿sabéis cómo se llama? Sé fuerte y valiente. Entonces, vamos a estar desde hoy, que empezamos, hasta el último día de marzo, compartiendo sobre ser fuerte y valiente. Y hoy vamos a mirar de ser fuertes y valientes para conquistar lo que ya Dios nos prometió. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, pues vamos a un texto que podemos ver esta palabra de Dios. En Josué 1:6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Esta es la nueva versión internacional y he elegido esta porque bueno, es una versión que a lo que queremos resaltar, pues igual hace más énfasis en las palabras. En la Reina Valera pone esfuérzate, que es lo mismo. Pero queremos resaltar ese sé fuerte, porque hemos de hacernos fuertes con el Señor. Y vamos a ver en este versículo, podemos encontrar 3 partes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y veis que los números están al revés, ¿no? Pero ese sé fuerte y valiente sería lo que sería el compromiso, el tercer punto. El segundo punto sería la conquista de esa tierra, la heredad de esa tierra, que dice, porque tú harás que este pueblo herede la tierra. Y el primer punto, que es el final del versículo, es la promesa que prometí a sus antepasados. Porque todo empieza con una promesa. Y vamos a empezar por el final, que es el principio, por la promesa. La tierra que prometí a sus antepasados. Y no sé si tenéis alguna promesa de Dios. ¿Alguien tiene alguna promesa de Dios? Que no esté cumplida. ¿Alguien la tiene? ¿Y alguien tiene alguna promesa de Dios cumplida? También. Uf, madre mía, cómo trabaja el Señor. ¿Y hay alguien que recibió una profecía ayer? ¿No está Xavier por ahí? Xavier no está. Sí, está ahí. Ah, puede pasar por aquí. Le profetizaron. Ayer parecían los pitufos porque eran de color azul todos. Y usted recibió una profecía, ¿no? Podemos tomarlo a la ligera, pero yo no lo tomo a la ligera. Buenos días. Bueno, hace como por ahí de 25 años, en una reunión de la iglesia de Asambleas de Dios, llegó un predicador y se puso a orar por todos. Era reencuentro de jóvenes. Y el predicador me dijo, predicarás en las naciones, y él veía banderolas, banderines y de todo. Veía un escenario, me estoy acordando, y principalmente eso es lo que él me dijo, a mí se me olvidó. Cuando nosotros veníamos a España, estábamos en un centro comercial, Tania y yo, comprando cosas, y nos encontramos unos amigos de la iglesia, y había una Vania
que era hija de un matrimonio con los que yo me llevaba mucho, y me dijo: Javier, te vas para allá, y me recordó: ¿te acuerdas lo que el predicador te dijo, que ibas a predicar a las naciones? Y yo así, ¿cómo te acuerdas tú de hace 25 años y yo no me acuerdo? Bueno, entonces me lo volvió a decir. Nos los vimos unos días más adelante en otro centro comercial y me dijo lo mismo. Y ayer me preguntó el pastor que tenía, y yo le dije: pues no me veo así, pero pues me acuerdo que me dijeron esto. Y antes de venir, el pastor de allá de Veracruz también nos dijo algo muy referente a que íbamos a hablar a las naciones, que íbamos en el versículo que al Señor le puso a Tania en su corazón, de ensanchar el territorio y conquistar naciones. Y entonces, en conjunto, pues es la palabra que el Señor me dio. Amén. ¿Y ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Ayer? No me acuerdo. Ya te acordarás de aquí 25 años. Bueno, ayer estábamos los hombres congelados y hubo un momento que se dirigieron a Xavier como pastor. Se equivocaron, en vez de mí le dijeron: pastor, y Xavier dijo así, hizo así. Y entonces yo le dije: ¿tú qué tienes? Y entonces me explicó esto tan bonito de Dios, esas promesas que tiene Dios para su vida. Y ¿sabéis qué? Las promesas de Dios se cumplen. O sea que tenemos un predicador a las naciones ahí. Bueno, si podemos pasar, por favor. Pues tenemos promesas, ¿no? Muchos tenemos promesas cumplidas por cumplir, porque si son de Dios, son por cumplir. Si no son de Dios, a veces las cosas no cumplen, pero las promesas que hace Dios sí se cumplen. Y tenemos aquí unos versículos de unas promesas. Muchos de vosotros habéis tenido provisión de parte de Dios. Muchos de vosotros habéis venido a este país y no teníais nada, y Dios ha suplido todas y cada una de vuestras necesidades. Y si has llegado hace poco, no te preocupes, Dios va a suplir todas tus necesidades, una tras otra. Dice la palabra en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sabéis que las riquezas de Dios son inagotables, porque Él es el dueño del oro y de la plata. En Isaías 40, 29 al 31, me gusta mucho, os gusta mucho a todos estos versículos. Nos habla de la fuerza, de recuperar esas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es lo que nos da el Señor si descansamos en Él. Él nos da esas fuerzas que no puede dar el mundo, que no puede dar una persona físicamente, por muy joven que sea. Y hablando más congregacional, podemos leer Hechos 1:8. De hecho, hoy estamos haciendo el examen de escuela de servicio y lo vi allí en la pared, en la clase de los niños que estábamos. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso estamos haciendo, hasta lo último de la tierra. Amén. Primero en nuestra Judea, pero también en lo último de la tierra, allí donde vamos a hacer misiones. Y ese poder es una promesa de Dios para la iglesia. Pero esa provisión es una promesa de Dios para ti. Esas fuerzas son para ti. Y ese versículo que tanto le gusta, ha dicho Xavier a su esposa, es este, que dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Y habitarán las ciudades dadas. Este era nuestro lema del año pasado, del retiro del año pasado. No habéis llegado tarde, porque esto sigue vigente. Estamos extendiéndonos,
el lema era extiéndete. Y estamos en este tiempo de extendernos. Ahora nos queda ser fuertes y valientes para esta extensión. Si podemos pasar. Dice en Josué, en la Nueva Versión Internacional también, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Todas las promesas de Dios al pueblo de Israel se cumplieron. Todas las promesas que Dios hizo a ese pueblo en ese momento en que Josué se esforzó y fue valiente, y el pueblo se esforzó y fue valiente, todas las promesas se cumplieron, porque Dios cumple sus promesas. No dejó de cumplirse ninguna. Y me gustaría hacerte una pregunta. Os he preguntado antes si había alguno que tenía alguna promesa por cumplir. Pues, ¿qué promesa necesitas creer hoy? Porque las promesas están allí, dadas por Dios. Solo tienes que tener la fe de que eso va a ocurrir. Porque, como hemos visto, Dios cumple cada una de sus promesas. Quédate con esta pregunta, que luego haremos un examen al final de la predicación. Es broma, no. Quédate con la pregunta, pero no hay, hoy ya está bien de exámenes. Vamos con el segundo punto. La conquista. Tú harás que este pueblo herede la tierra. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Mirad esta diapositiva, no sé si la veis bien, pero a veces tenemos promesas que a veces no son tanto de nuestro agrado, ¿eh? El otro día a mí me dieron una promesa, lo hablaré más adelante, pero a veces son promesas que tienen que tratar con transformar nuestro carácter, porque sabemos que somos un poco rancios. ¿A que sois un poco rancios algunos? Sí, hablábamos con una hermana el otro día en su casa y nos decía, yo tengo que transformar esto, ¿no? Y bueno, y le decíamos, Nati y yo, le decíamos, qué bueno que lo sepas, porque hay personas que no saben que tienen cosas que no están bien, que no son del agrado de Dios. Entonces, cuando hacemos algo que no está bien, lo bueno es saberlo para poder rectificar, para que Dios nos pueda ayudar a ser transformados. Y muchas veces hay promesas que dices, no, pero no puede ser porque yo no soy así, pero es que va a haber una transformación en tu carácter. Quizás te sientes enfermo y dices, yo no voy a poder ser un predicador a las naciones, pero es que Dios tiene promesas de sanidad para tu vida. Sanidad física y sanidad interior. Es que Dios puede transformar cualquier cosa en ti. Debemos creer y esforzarnos y ser valientes. Quizás hay una situación en tu familia o en tu trabajo o en tu ministerio. Quizás el Señor te llama a algo nuevo. Igual tiene una promesa de un ministerio para ti. Y a veces hemos de ser esforzados, valientes, de dar ese paso. Pero las promesas, como veremos, Dios ya nos las da. La conquista no es nuestra, la conquista es del Señor. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va a perfeccionar. Aún hay más para transformar. No te conformes como ahora. Dios tiene planes, propósitos para tu vida y necesita acabar esa obra en ti. Y tenemos conquistas, podrían ser personales, pero hay como congregación unas conquistas espirituales, donde tenemos territorios que alcanzar, como leíamos ese versículo de Isaías, ensancharnos, personas por alcanzar. Muchas personas no conocen del Señor, muchas personas no tienen a Jesús en sus vidas como tú lo tienes. Muchas personas no tienen al Señor como Señor de sus vidas, como Salvador.
Y esas son personas para alcanzar. Es el motivo por el que estamos aquí esta mañana, es el motivo por el que movemos todo esto, porque Dios nos mueve para que puedan llegar a sus pies muchas almas. Y hay ministerios por nacer, puertas que Dios abrirá, porque así creemos, hay cosas nuevas de Dios. Nos hemos de esforzar y ser valientes, y Él nos mostrará todas estas cosas nuevas que tiene para su pueblo. Y voy a leer este versículo, también leímos el día de la visión, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor está añadiendo cada día, la semana pasada, en el día de hoy, cada día añade a los que han de ser salvos. Y es un motivo de oración, un motivo de esforzarse, un motivo de agradecimiento a Dios. Pero veamos cómo funciona esta conquista. Dice Josué 1:3, versículos antes del 1:6. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios ya entregó la tierra. Esta es Reina Valera porque dice exactamente, yo os he entregado. Es que esa promesa Dios ya la dio. El cumplimiento de esa promesa está esperándote a ti. La parte de Dios ya está hecha. La fidelidad de Dios está allí. A veces solo tenemos que ir nosotros a buscarla. Dios ya cumplió. Eres tú el que falta que te esfuerces y seas valiente. Dios entrega la tierra. Nosotros hemos de tener esa decisión, esa fe, hacer un movimiento. Si nos quedamos como estamos, no vamos a recibir esa promesa de parte de Dios. No vamos a conquistar esa promesa. A veces hay que renunciar al pasado. A veces hay que entrar en lo nuevo. Hay que ser valiente. A veces no es fácil. No es nada fácil salir de la comodidad, salir de lo que nos parece que nos protege. Pero el que nos protege es Dios, y a donde quiere que vayamos, Él vendrá con nosotros. Si no, sí que no te muevas. El Señor tiene promesas que a veces no se cumplen porque nosotros no hacemos nuestra parte. Y ahora te dejaré una pregunta también. ¿Qué conquista Dios ya te entregó? Porque Dios ya te la entregó, esa conquista. Lo que pasa es que tú aún no te has puesto las pilas, aún no eres esforzado ni valiente. Y el Señor te dice en esta mañana, sé fuerte y valiente, esa promesa está cumplida. Nos decía una hermana también esta semana, dice que el Señor le hablaba y le decía, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Igual os lo puede decir a más de uno de vosotros, o nos lo puede decir, incluyo, ¿dónde te has metido? El Señor a veces te busca para cumplir lo que tiene en tu vida. Y nosotros no escondemos de esa misión que Dios tiene para nosotros. Y vamos con el tercer punto y último. Sé fuerte y valiente. Esto nos toca a nosotros. Esta parte nos toca a todos nosotros. Y aquí voy a hablar de la promesa que me dieron el otro día. ¿Podemos pasar la diapositiva? Gracias. Mira, dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo obtuve una promesa en la reunión de mujeres que me colé aquí y me dieron un papelito. ¿Y sabes qué pasa? El problema de las promesas, que a veces pensáis que es un papelito y no. Las promesas son de Dios. Y a veces podéis tomar las cosas a la ligera, pero yo creo que si a ti te cae en la mano un papelito, es que Dios tenía intención de que te caiga ese papelito en tu mano.
Y a mí me tocó uno que hablaba de paciencia. Y yo, ¿paciencia? Paciencia. Y no queremos ser pacientes, ¿a qué no? No sabemos, no nos gusta. Pero dice el versículo, porque os es necesaria la paciencia. A veces enfocamos mal la paciencia, porque la paciencia quiere decir perseverancia. La paciencia quiere decir que estamos allí en la brecha, que estamos puestos donde Dios quiere que estemos. Eso quiere decir la paciencia. No estar por allí, sino aquí esperando, Señor, aquí estoy dispuesto. Y a veces no nos gusta esperar, porque a veces las horas se nos hacen como 3 horas, los días como semanas, las semanas como meses. Pero hay que tener paciencia y estar allí, porque si no estás allí, bueno, eso es lo que quiere el otro, que te rindas. ¿Y qué pasa? Que a veces ya no estás, no has tenido la paciencia, la perseverancia, la obediencia. Porque si hacemos la voluntad de Dios, somos obedientes a Él, ¿no? Hay que ser pacientes y ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces obtendremos la promesa. Entonces veremos la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios, como hemos dicho, ya estaba allí. Porque la fidelidad de Dios es eterna. Pero falta nuestra parte. Nuestra parte es ser obedientes y ser pacientes. Nuestra parte es ser esforzados. Sé fuerte y valiente. El Señor ya ha preparado esa promesa y ya la ha cumplido. El cumplimiento ya solo depende de ti. Esto es un compromiso que hemos de hacer con Dios. Dice Josué 1:5, el versículo anterior a 1:6. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y ahora el Señor dice por 3 veces consecutivas, sé fuerte y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero tenemos que tener claro que Él no nos dejará ni nos desamparará. Él estará con nosotros. Nuestra fuerza, nuestra valentía vendrá apoyada en el Señor, porque Él estará allí y no nos dejará nunca. Hemos de tener claro eso, que Él está allí con nosotros, que su fidelidad es eterna y que esa valentía y esa fuerza la vamos a poder tener porque Él estará con nosotros. Podemos hablar de físicamente, a veces nosotros podemos tener pues desgana. ¿Alguien tiene desgana a veces? Y dice, Señor, pasa de mí esta copa. Y el Señor va pasando, va pasando, va pasando y tú te quedas sin hacer nada porque estás sin ganas, ¿no? Pues a veces hay que enfrentar las copas como Jesús tampoco quería. A veces no es del agrado que tenemos delante. Y a veces la fortaleza o las fuerzas, pues no las tenemos. Pero hemos de entender este versículo. Es que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él estará con nosotros. Esfuérzate, que yo te daré la fuerza. Hemos visto las fuerzas, aunque seas joven, se pueden perder. Pero si estás en el Señor, esas fuerzas pueden recobrar tu ánimo. Pueden ser fuerzas como las águilas. Así, porque estamos en el Señor. No es algo físico, es espiritual. Y esa valentía, bueno, dice la palabra que no somos llamados a ser cobardes, ¿no? Pues sí, aquí tenemos un grupo de valientes cristianos, porque así somos todos los cristianos, valientes. Valientes, porque el Señor está con nosotros y eso nos da la valentía de saber que Él está con nosotros. Y me gustaría hacerte
La pregunta, ¿te comprometes con Dios a ser fuerte y valiente? ¿A ser esforzado? Bueno, ahora el examen. Tenemos 3 preguntas. ¿Tenéis el papel? ¿He dado el papel a todos? Bueno, pues como no había papeles para todos, los que no tengáis papel, podéis contestar en vuestra memoria estas preguntas. ¿Qué promesa necesitas creer hoy? Esa promesa que Dios ha puesto en tu vida, que no se ha cumplido aún, pero que se cumplirá. Créelo. Si Dios te ha dado esa promesa, se cumplirá. ¿Qué conquista Dios te entregó? Tengamos claro que Dios ya hizo su parte. Entonces entiende que eso que te prometió ya está conquistado. Solo tienes que dar tú el último paso. ¿Te comprometes con Dios a ser fuerte y valiente? ¿Podemos pasar, por favor? Hemos aprendido esta mañana que Dios cumple sus promesas, que Dios ya entregó la tierra y que nosotros necesitamos, para que eso ocurra, ser fuertes y valientes. Me gustaría hablar ahora a cada uno personalmente. Si podemos poner ya la última diapositiva. Me gustaría que cerraras tus ojos. Aquí Josué tenía una promesa dada a sus antepasados, una promesa de la tierra prometida, de heredar la tierra prometida. Y para ello debían cruzar el Jordán. Ese cruzar el Jordán puede ser simbólico, pero ese símbolo era de esforzarse y ser valiente, de dar ese movimiento, de dar ese paso hacia la valentía, hacia la heredad que Dios les había dado. Y hoy quizás tú tienes que dar ese paso personal. Personalmente, solo tú y Dios. Es un paso íntimo de lo que estoy hablando, pero debe ser un paso valiente. Cada uno podemos tener un Jordán distinto, un río que cruzar distinto. Quizás tú no conoces a Jesús y quizás quieres eso para tu vida. Quizás quieres que Jesús sea el que gobierna tu vida, que